Buenas tardes. Para la Corte Suprema de Justicia, la Oficina Técnica Penal Juvenil, así como para el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es muy importante poner este tema en este tipo de cursos, específicamente el curso en Derecho Penal Juvenil con enfoque restaurativo. Hoy contamos nada más y nada menos con la presencia de la doctora Mari Velos. Antes de hacer una presentación, quiero decir que es una persona que trabajó muy de cerca en la aprobación de la Ley 1006, Código de la Niñez, específicamente en el libro quinto. Fue invitada en reiteradas ocasiones a nuestro país, conoce bien la normativa, no solo paraguaya, sino que me animo a decir de toda América. Es una conocedora del tema de los adolescentes, tiene una obra fundamental donde hace una comparación de los diversos códigos, de las diversas situaciones que se van actualizando constantemente, que para mí eso es lo importante el conocimiento desde la academia, el conocimiento desde la expertise. Por eso nosotros queríamos contar hoy con la presencia tan importante, invalorable, y sabiendo lo apretado de su agenda, que ella nos dé este ok, tiene que ser un motivo de privilegio, no solamente para la Corte, para el MNP, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, sino para todos los presentes que vamos a disfrutar, a aprender y a poder intercambiar algunas preguntas con la doctora. Ella es catedrática de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires hace muchísimos años. Recientemente me estaba diciendo en la previa que es una de las primeras mujeres que accedió a ese cargo. Ese no es un dato menor en este momento que hablamos de igualdad, que hablamos de género y que le damos una importancia fundamental a ese tema. En segundo lugar, no puedo dejar, Mari, de decir de que sos integrante del Comité de los Derechos del Niño, donde surgen esas observaciones tan importantes, donde se evalúan a los países, donde cada uno tiene que estar atento a la situación de aplicación o no del instrumento madre, que es la Convención de los Derechos del Niño, que se ve reflejado o se ve viabilizado a través de estas recomendaciones. Así que, Mari, una vez más agradecerte. En Paraguay tenés amigos, tenés admiradores, y le cedo la palabra, querida amiga, la doctora Claudia Sanabria, que en representación del MNP también nos va a saludar. Y muchas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de preocuparse de un tema tan importante, tan acuciante como es la realidad de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Adelante, Claudia. Muchas gracias, doctor Camilo. Muy buenas tardes a todos y todas. Realmente es una tarde maravillosa, sobre todo porque tenemos la colaboración de una catedrática de la talla de la doctora Mari Velov. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Realmente creo que puedo expresar el cariño que le tiene a nuestro país, porque esto lo hace una persona que es humana dentro de una agenda tan apretada y sobre todo, como nos decía recién, dedicada a los derechos de la niñez, de la adolescencia con una rigurosidad, y al derecho penal, por supuesto, también, que es como su ciencia madre, pero supo transversalizar eso en el trabajo de penal adolescente y contribuir con esta trayectoria que es impecable. Ella es académica sobre todo, está en la UBA y desde ahí ahora nos representa en el mundo y va a mirar a América Latina también, va a seguir mirando porque ella ya va por su segundo periodo y celebramos eso, Mari, doctora Mari, realmente te digo Mari con mucho cariño. También decirles que para el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, este es un espacio soñado, si se quiere, tener a 1000 personas del sistema escuchando que hay estándares, porque si hay alguien que trabajó estándares es la doctora Mari, entonces que hay estándares, que así se previene la tortura, que pensando en un juicio justo, que pensando en una medida más que en una sanción, es un proceso que nos lleva a un presente diferente para los adolescentes que tienen que garantizar su interés superior. Así que de todo eso vamos a ver que para el mecanismo este espacio es un espacio privilegiado, se está cumpliendo una recomendación que venimos dando hace mucho tiempo con el mecanismo respecto a formar a los profesionales del sistema y actualizar a aquellos que están en el ejercicio. Afortunadamente hay magistrados, hay auxiliares de justicia, pero también hay personas que están a cargo de
la dirección de los centros educativos. Entonces, lo que queremos es un sistema integrado que trabaje para la persona, para el adolescente, y que esa persona pueda egresar y continuar su desarrollo integral. Así que, Mari, todo nuestro afecto, gracias, doctora Mari, bienvenida, y también gracias a la Corte, sin duda, sin el impulso del doctor Camilo Torres, que es un gran magistrado, pero además es una persona que tiene un activismo y una eh, energía inacabable, diría yo. Así que gracias, doctor Camilo, gracias a la Corte. Bienvenidos a todos. El auditorio es suyo, maestra. Adelante. Bueno, muchas gracias al doctor Camino, a la doctora Claudia y a las instituciones que representan, al organismo nacional, a la Corte Suprema y a todas las entidades que están involucradas en esta fantástica idea de tener un diplomado que es en general sobre justicia penal de adolescentes, pero con el enfoque crítico en este tema que es el enfoque restaurativo. Y muchas gracias también por darme el lugar especial de poder inaugurar esta actividad tan necesaria, como dijo la doctora Sanabria, para que se trate a los chicos y a las chicas que por una situación trágica se ven involucrados como perpetradores de delitos y entran en contacto con la autoridad pública, que la forma como esos chicos y esas chicas sean tratados respete una cantidad de reglas y principios que la Comunidad de Naciones ya hace varias décadas desarrolla de forma sistemática para apuntar básicamente a dos cosas. Por un lado, que esa respuesta sea justa, en el sentido más claro posible. Primero, que el adolescente perciba que es justa, pero que también la víctima y que la comunidad toda perciba esa respuesta como justa. Y por otro lado, que esa respuesta sea además, desde un punto de vista que a los que nos gusta la filosofía, a quienes nos gusta la filosofía moral, ubicamos dentro de lo que sean las teorías consecuencialistas en materia, no tan kantianas retributivas, sino que es a las que habitualmente se asocia la idea de justicia, sino desde un punto de vista más orientado a las consecuencias, respetar estas reglas y principios del derecho internacional a los que la doctora Sanabria hacía mención al inicio, el doctor Torres creo que también, lo que logran es precisamente generar condiciones para que la sociedad viva de manera más segura y se respeten los derechos humanos de todos. Entonces, a mí me pidieron que yo hiciera una presentación sobre la situación general de la justicia juvenil en América Latina, y este es mi punto de partida. En nuestra región, como en muchas partes del mundo, pero en nuestra región por razones que yo hoy no puedo profundizar, pero son muy específicas de América Latina, se ha instalado de una manera muy extremadamente fuerte la idea de que la defensa o el respeto de los derechos fundamentales de una persona, aunque sea menor de edad, acusada de un delito, tensionan o ponen en crisis la seguridad ciudadana. Y esta es una noción, un punto de vista, un enfoque que en otra ocasión, si quieren, yo estoy trabajando mucho en los temas de seguridad y derechos humanos, para mí está en la base de lo que ha pasado y que explica lo que ha pasado en América Latina en esto y que vemos ahora más marcadamente, sobre todo en los últimos 3 años. La idea de que para generar condiciones de vida más seguras a la población es preciso tratar a los chicos de una forma que no respeta todas aquellas reglas y principios que toda la comunidad de naciones durante décadas construyó precisamente en el entendimiento de que eso era lo que se necesitaba para que los chicos estén mejor y para que la sociedad viva mejor. Este es el punto de partida. Permítanme darles unas consideraciones de contexto para que quienes no están familiarizados con el tema, sé que quiero felicitar a los organizadores porque me dicen que hay 1000 personas que participan de esta reunión, no los necesitaríamos un estadio de fútbol para
para tener esta clase en persona, que hubiera sido maravilloso. Pero realmente, y me sumo a las palabras del doctor Torres, qué gran cosa que tengan interés por estos temas. Pero para quienes no están familiarizados con el área, permítanme darles solo un dato de contexto. América Latina desde más de un siglo, desde principios del siglo XX, mantuvo casi de manera Yo no sé qué entendí que iba a uniforme, hacer. muy Él me escribió unas cuantas consistente. veces. Perdón, Tenemos clase Melanie, que ahora. se le activó el micrófono. Disculpe. Eh, les decía, en nuestra región, en América Latina, desde México, Argentina, desde Paraguay, la República Dominicana, y con el inicio de la formación de los estados latinoamericanos, la forma como nuestros países trataron a los chicos fue muy similar, consistente con lo que en esa época se consideraba que era lo más moderno en todo el mundo. Fuimos de avanzada en ese sentido. Y básicamente, lo que toda América Latina entendió de manera muy temprana, desde principios del siglo XX, era que a los chicos no se los podía tratar de igual manera que a los adultos cuando se les imputaba un delito. Algo tan básico como eso. Esta idea es una idea que nosotros traíamos de lo que se llama el derecho continental europeo, que es de donde viene nuestra tradición legal, de España, básicamente. Pero no es una idea compartida por el mundo anglosajón y nunca la fue. En el ámbito anglosajón, en el ámbito del common law, siempre rigió un principio que es raro para el derecho anglosajón, pero los principios suelen mantener el latín para los principios más antiguos. Hay un principio que se denomina en latín malitia supplet aetatem, que en nuestro derecho nunca se consideró, no van a encontrar un libro de menores que hable de esto, pero si ustedes buscan cualquier libro de justicia juvenil norteamericana, inglés o de países del Commonwealth, van a ver que es una noción fundamental de la justicia juvenil anglosajona. ¿Por qué les digo esto? Porque mi impresión es que lo que pasa en América Latina después de más de un siglo es la adopción de una manera no explícita de una forma de abordar los casos de los chicos que viene de la tradición anglosajona, pero a la que nuestro continente nunca tuvo, en la que nunca tuvo ningún predicamento en nuestro continente. Y esto es así, a punto que no importaba cuáles eran los gobiernos que rigieran en cada país, con independencia de los cambios de las orientaciones, lógicamente, institucionales, políticas, somos un continente que ha tenido sus momentos, por decirlo de una manera suave desde el punto de vista institucional democrático. Sin embargo, todo el mundo, con independencia de su ideología política, estaba de acuerdo en que a los chicos había que tratarlos diferentes que a los adultos. Ese acuerdo, que fue de más de un siglo y que fue lo que generó aquellas famosas leyes de menores que tuvieron sus dificultades, pero en muchas cosas fueron de avanzada y muy virtuosas, y que, insisto, respetaban lo que era la manda internacional de aquella época, generó con sus excesos que ustedes conocen bien, una reacción que se pudo canalizar razonablemente a través de algo que era nuevo en el mundo, pero que también América Latina adoptó de una manera muy especial, que fue la Convención sobre los Derechos del Niño mencionada por el doctor Torres. Hacia fines de los años 80, principios de la década del 90, perdón, a fines de la década del 90, principios del siglo, la Convención se aprobó en el 89, o sea que esto es principios de los 90, fue toda esa primera década. Recuerdo mis viajes a Paraguay aún en micros que hacían escala, y que bailaba, el chofer bailaba iba al ritmo de la música que tenía, muy, muy genial. Les decía, en América Latina que pasaban dos cosas. Por un lado, empezaba a tomar robustez lo que era el proceso
de transformación de los antiguos sistemas de enjuiciamiento criminal que habíamos heredado de España, lógicamente, y que se habían mostrado incapaces de dar una respuesta más moderna y más justa a las personas imputadas de delito. Básicamente me refiero al fenómeno del preso sin condena y la excesiva duración de los procesos, etcétera. Pero por otro lado, y en la misma época, impactaba el derecho internacional de los derechos humanos con la recuperación democrática en muchos países o la estabilización luego de épocas de conflicto armado, de tiempos de conflicto armado, por lo cual, comienzos de los años 90, irrumpe el derecho internacional, y en este área la Convención sobre Derechos del Niño, junto con la transformación de los, para decirlo sencillamente, de los llamados sistemas o modelos inquisitivos a modelos acusatorios, que vienen, lo que se hace en América Latina es tomar no la idea acusatoria europea continental, que puede tener un Ferraioli, por ejemplo, sino el modelo adversarial norteamericano. Entonces, así quedan sentadas las bases que van a definir lo que yo llamo la nueva justicia juvenil latinoamericana, que desde inicios del año 90 hasta fines del la primera década de este milenio, transformaron todas las legislaciones que tenían que ver con la respuesta al delito imputado a una persona menor de 18 años. Eso fue algo que no pasó en ninguna parte del mundo. Que todo un continente tomara un tratado y las normas no convencionales como las directrices para prevención de la delincuencia juvenil, las reglas de Riad, las reglas de Beijing, las observaciones que ya entonces ya estaba el primer comentario general del Comité de Derechos del Niño sobre el tema que es el comentario general número 10, que toda una región, de manera consistente, con los matices, por supuesto, los países no son idénticos, pero con una idea general de que a los niños no había que tratarlo igual que a los adultos como se pensó un siglo atrás, pero que al mismo tiempo había que corregir los excesos del paternalismo injustificado del complejo tutelar clásico, es algo excepcional. Y es algo respecto de lo cual como latinoamericanos tendríamos que estar muy orgullosos, pero es algo que hoy, y lo digo enfáticamente porque estoy muy preocupada por la situación, está en crisis de una forma que si nosotros conversábamos hace 10 años, hacíamos una apuesta, yo iba a perder, porque yo realmente pensaba que ese enorme trabajo de mucha gente en todos nuestros países había construido algo tan solvente y tan fuerte, esta idea de que a los niños había que tratarlos diferente que los adultos, pero respetándole todos los derechos y garantías derivados del principio de especialidad. Era tan robusta esa construcción en mi entendimiento que no iba a haber viento que pudiera conmoverla. Hoy en América Latina, del mismo modo que pasa en todo el mundo, se discute lo que hace 30 años estaba en el terreno de lo no negociable. ¿Y a qué me refiero por lo no negociable? Que un niño es fenomenológicamente alguien diferente que un adulto. Y esto incluye aún a los Estados Unidos, que es el único país del mundo que no ratificó la convención, pero que sin embargo su Corte Suprema, para reintroducir la prohibición de pena de muerte, invocó la Convención sobre Derechos del Niño y otras normas internacionales, así como la práctica de todos los países del mundo, para establecer que la línea que separa la adultez de la infancia es 18 años. De modo que, en un mundo tan complejo, algo que había alcanzado un acuerdo universal y que en nuestra región adoptó unas características legales impresionantes en su calidad técnico-jurídica, por razones de otra orden a las que me voy a referir en un ratito, están puestas en cuestión. Ahora bien, no sé si recuerdan que hace unos minutos yo mencioné la regla malitia supplet aetatem, pero no la traduje. No hace falta ser experto en latín para darse cuenta qué quiere decir. Malitia supplet aetatem, y la doctora Sanabria asiente,
Quiere decir que la maldad que se reflejaría en el hecho criminal exime de indagar respecto de cuál es la edad aetatem de quien lleva a cabo la conducta. Como si el hecho muy grave transformara al sujeto de niño en adulto. Es un fenómeno que yo no puedo desarrollarlo aquí por razones obviamente de tiempo, que requiere la reflexión histórica, antropológica, psicológica, pero que, insisto, es ajeno a nuestra historia institucional y legal. Entonces, la pregunta que queda pendiente acá es por qué ahora y en este momento se instala con tanta frecuencia esta idea y con tanto predicamento y tanto éxito. Una hipótesis, perdonen que me estoy dispersando un poco porque veo pantallas que se prenden y apagan y nombres. La idea o la instalación de la idea de que los responsables del delito juvenil son los niños, ustedes todos lo saben, estoy segura, si yo le pregunto a no sé quién representa a la Corte Suprema en esta reunión o a la doctora Sanabria por el organismo, la incidencia estadística del delito de los chicos en el delito en general en cualquier país latinoamericano es estadísticamente mínima. Esto, y no ha cambiado ni en épocas de crisis, por supuesto, siempre hay oscilaciones, hay matices, por ejemplo, ahora hay muchos más hechos vinculados con la violencia sexual, que antes no había registro. Ahora uno se pregunta, ¿es porque hay más casos o porque ahora las víctimas se animan más a dar a conocer aquellos hechos de violencia sexual que sufren, por ejemplo? También es verdad que hay toda una dificultad asociada con el involucramiento del crimen organizado y la captación de chicos en situación de máxima vulnerabilidad, que son fenómenos que hace 30, 40 años en nuestra región no existían. Yo no digo que no haya mutado y que no haya variaciones en las características del delito juvenil. Lo que afirmo es que desde el punto de vista estadístico, la incidencia del delito de los más chicos no es hoy muy diferente o muy mayor de lo que era hace 40 años cuando todos los países latinoamericanos cambiaron su justicia juvenil y diseñaron unos modelos que son ejemplares a nivel mundial. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy atravesamos esta situación en la que parecen ser los chicos los causantes de los problemas de inseguridad que existen y son muy serios en nuestro continente? ¿Y por qué se pone en cuestión la idea de que tienen que ser tratados de manera diferente que los adultos? Cuando hoy, a diferencia de hace 30 o 40 años, contamos con la información científica que nos permite, por ejemplo, y voy a dar solo este ejemplo, observar cómo el cerebro de una persona que está creciendo, un adolescente, no está completamente desarrollado, sino hasta después y aún después de los 18 años. Ni que hablar, perdonen, y ni que hablar de si ese cerebro está expuesto a sustancias adictivas, a falta de alimentación, a estímulos de violencia de todo tipo. Entonces, yo, no, disculpen, le voy a pedir, hay algún micrófono que está habilitado y no me está resultando un poco difícil mantener la concentración. Por favor, gracias. No sé si el administrador puede mutear todos los micrófonos, por favor. Entonces, insisto, la pregunta es, ¿por qué en este momento
habiendo logrado lo que logramos en América Latina, cuando hoy tenemos la información de las neurociencias y de la biotecnología que nos permite tener este tipo de precisión para saber cuáles son las características cognitivas del sujeto del que estamos hablando, cuando los datos estadísticos son más o menos los que tuvimos siempre, por supuesto con los ajustes, los porcentajes, porque los números cambian porque hay más población, razonablemente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta situación? Les voy a dar una hipótesis, no es que pueda argumentar o sostener esto con la fuerza de la convicción de una investigación que haya realmente proporcionado evidencia indiscutible, pero mi hipótesis de trabajo es la que, y después les puedo mandar para el curso, no sé, Claudia, si les sirve, el libro, está la edición nueva el de qué hacer con la justicia juvenil, que tiene, bueno, no sé si lo ven ahí, no se ve por el reflejo. O el libro del que analiza la jurisprudencia de la Corte Interamericana actualizado, para que yo haya, lo que trabajo en detalle es lo que llamo la traducción latinoamericana de la Convención, o del amplio Corpus Juris Internacional de Protección de Derechos Humanos del Niño. Y lo que detecté es que la forma, si bien América Latina hizo algo increíble que en ninguna otra parte del mundo sucedió, estos sistemas de justicia juvenil donde se trata a los chicos de una manera diferente que a los adultos si se les imputan delitos, pero sin los excesos del paternalismo inquisitivo tutelar, injustificado. La forma como tradujimos la Convención y las otras normas internacionales que integran el amplio Corpus Juris Internacional de Protección de Derechos de la Niñez se caracteriza por lo que yo llamo la falacia de la ruptura. Esto es que antes de la Convención del Niño no había nada, pero además por un reduccionismo legal y penal. Esto es que toda la cuestión de los derechos del niño se concentraba en cambiar legislación. O sea que para respetar los derechos del niño lo único que había que hacer era cambiar leyes. Y la verdad es que en América Latina hicimos eso, como les dije hace un rato, lo hicimos de una manera fantástica. Pero ¿qué no hicimos? Y ahí para mí está parte de la explicación de lo que nos pasó. Lo que no hicimos fue transformar la ingeniería institucional que hubiera permitido que estas leyes se pudieran aplicar de una manera que pudieran cumplir con su finalidad de respetar los derechos de todos los involucrados, del adolescente imputado, pero también de las víctimas y del resto de la comunidad. No hay un país de América Latina que yo les pueda dar como ejemplo en el que haya habido una transformación sustancial de la ingeniería institucional dedicada al abordaje de los casos de adolescentes infractores. Ha habido programas, como siempre digo, el programa es, la palabra programa de por sí alude a lo coyuntural, a lo circunstancial. Cuando uno hablaba del Panchito López, no hablaba del programa Panchito López, era una institución con toda la fuerza simbólica de una institución. En cambio, cuando uno habla de medidas alternativas, dice el programa de medidas alternativas de la Corte, como que es algo que puede estar o puede no estar. Pero Panchito López estuvo ahí, está y estará. No sé si me entienden, digo Panchito López para darles una referencia que creo con independencia de la edad todos van a entender a qué me refiero. Entonces, esta necesidad de contar con una ingeniería institucional robusta que fuera capaz de permitir que esta nueva legalidad se aplicara de una manera fluida, de una manera aceitada, para que esta gran invención latinoamericana tuviera capacidad de rendimiento en términos de reducción de la violencia, no ocurrió. Y hoy, si me permiten, el adolescente infractor en muchas ocasiones, la identidad del infractor se va construyendo
no como decíamos en los tiempos antiguos, por un Estado que intervenía mal al tratar a un adolescente que estaba necesitado de protección como si fuera un criminal. ¿Recuerdan aquella confusión que tanto trabajamos para superar? Sino que hoy el adolescente infractor, o la adolescente infractora, ha aumentado un poquito la incidencia de chicas en el, pero esto, bueno, esa es otra conferencia. Hoy el adolescente infractor, el delito juvenil, si quieren, para decirlo de manera más general, aparece generado por la ausencia de intervención estatal. El Estado se retira de ámbitos que, si el Estado hubiera asegurado derechos y garantías fundamentales de protección, que son los que probablemente todos los que estamos en esta clase tuvimos garantizados por nuestras familias o por las comunidades o eventualmente por el Estado, pero seguramente por nuestras familias, que los casos de chicos en territorios donde el Estado tenía que estar ahí presente para que los chicos fueran a la escuela, tuvieran salud, tuvieran juego, fútbol, que tanto de esta época, deporte, entretenimiento, si sus familias no se los pueden proporcionar, que el Estado lo proporcionara y recreara la ingeniería institucional de prevención y reacción al delito juvenil. Entonces ahí realmente estos nuevos sistemas hubieran mostrado a la sociedad que tenían capacidad de rendimiento. Y entonces uno podía decir y mostrar los programas. Mire, acá tengo este programa de justicia restaurativa. Este chico no tiene ningún hecho anterior, es verdad, manoteó un celular, se lastimó una persona, hicimos estas reuniones y este chico ahora está en la escuela, está en un programa para recuperarse de la adicción, está aprendiendo un oficio, lo que sea. Nosotros no tenemos eso para mostrar como éxito de las reformas de los 90. Entonces la gente, también hay coyunturas de hechos muy graves, tendencias regionales que la política eventualmente considera que pueden ser útiles en contextos electorales. Esto es algo que a nosotros como juristas no lo podemos observar, pero son juicios que son juicios de la política, no son juicios del derecho. Lo que sucede frente a la instalación de este tipo de escenarios donde aparece otra vez que los niños son los responsables de la violencia social, nos hemos quedado sin letra, por decirlo, ya que hablamos de escenarios y narrativas, para mostrar que esta invención latinoamericana de la justicia penal de adolescentes, creada como desarrollo e implementación de la manda de los compromisos internacionales del Estado, no solo de la Convención del Niño, también de todo lo que ha dicho la Corte Interamericana, y vuelvo a insistir con el caso de Paraguay. Paraguay tiene sentencias muy importantes en esta materia para que se respeten estas reglas y principios internacionales, que no son el capricho de nadie, son acuerdos entre países y son acuerdos que se generan después de mucho trabajo para ver qué es lo mejor para que todos vivamos mejor. Entonces, frente al señalamiento de los niños son los responsables de la violencia, nos quedamos sin la evidencia empírica para mostrar, no, miren, acá está, o la tenemos, pero la tenemos de una manera fragmentada, que cuesta mostrar, que no se presenta como el índice de inflación. Yo sueño con el día, lo digo desde hace muy joven, que en nuestros países los datos de delincuencia en general, no solo juvenil, sean percibidos por la sociedad y sean elaborados con la misma seriedad. Esto es, entienden el ejemplo que doy, no estamos hablando de campos diferentes, pero que se tome la misma seriedad para construir el dato que se toma para construir el índice de inflación, o de consumo, o de pobreza. Siempre va a haber discusiones, siempre va a haber matices, pero la sociedad sabe que hay un índice. Entonces no tenemos ese índice en relación en general, con el delito y específicamente con el de los chicos. Tenemos estas aproximaciones que yo les digo que sabemos que son bajos. Pero por otro lado, tampoco podemos mostrar una institucionalidad robusta que le diga a la sociedad lo obvio. ¿Qué es lo único que funciona en relación con un adolescente que se le imputa un delito? Los modelos restaurativos.
porque conectan con la víctima, porque conectan con la comunidad. Son poco, desde el punto de vista económico, son muchísimo más, menos onerosos que tener a un niño privado de libertad, que además tiene los efectos iatrogénicos que todos conocemos. Pero si yo dijera ya ahora, que alguien me lo cuente, ¿cómo lo puedo presentar en un programa de televisión? No lo tenemos. Entonces, en definitiva, esto que vemos hoy con alarma que pasa en América Latina, más que con alarma, yo les diría, es una mezcla, hablo de mí, de preocupación enorme y también de tristeza, porque lo que hicimos fue increíble, y ver que, o tener la impresión de que esto podría borrarse como en la arena, cuando uno dibuja, hace un castillo de arena, realmente genera enorme desasosiego. Les decía, parte de la dificultad tiene que ver con esta ausencia de la transformación de la ingeniería institucional. Transformación de la ingeniería institucional no es cambiar los nombres, no es pintar de un color diferente. Es realmente generar condiciones materiales para los chicos que se ven involucrados en delitos que sean marcadamente diferentes que las condiciones materiales del pasado. Porque la verdad es que desde el punto de vista legal sí el trato es diferente. Es completamente diferente. La garantía del debido proceso legal, todos los derechos que cualquier imputado tiene, que antes el viejo sistema no reconocía. La limitación temporal de las sanciones. Hay muchos avances desde el punto de vista legal que son extraordinarios. Pero para todo lo que tenía que ver con los casos, los primeros casos, digamos, los casos de menor gravedad, y que por eso es la importancia del enfoque restaurativo. Sé que el doctor Mayoral también que es un gran especialista en este tema, va a disertar en este programa. Para eso lo que tenemos es precisamente programas. Esto sí es un programa, porque es una actividad de capacitación, pero la justicia restaurativa no puede ser un programa. La justicia restaurativa tiene que ser percibida como justicia. Igual de importante y con mayúsculas que la justicia que se entiende como justicia tradicional, que la justicia penal de adolescentes. Entonces, hay un montón de factores que creo yo, o sobre los que creo yo, podríamos convocar para explicar la situación actual, que en mi lectura no está en crisis. La justicia, el libro este que les decía, yo el nombre que le había puesto hace unos años es Ser con la justicia juvenil. Y le puse ese nombre porque desde que existe la idea de que hay que tratar a los chicos de manera diferente que a los adultos hace 150 años, en todas las sociedades todo el tiempo siempre se dijo que la justicia juvenil estaba en crisis. Y había un consenso generalizado sobre eso. Pero cuando se empezaba a ver qué es lo que cada persona creía que tenía que ser la solución a la crisis, ahí ya nadie se ponía de acuerdo. Y todo el mundo veía que el problema era de un orden diferente. Yo creo que la justicia juvenil de América Latina hoy no tiene una crisis como la que tenía en el pasado, en el sentido de que no está legalmente construida de una manera adecuada. Todo lo contrario. Y lo vuelvo a repetir, las leyes de justicia juvenil latinoamericanas han sido el mejor producto legislativo en esta materia que ha habido a nivel mundial. Son impresionantes. Y todos los cambios espasmódicos como consecuencia de algún hecho grave en contexto de una campaña electoral que suceden en nuestro continente, en esta época, la Argentina aprobó una ley como nunca en la historia, en sesiones extraordinarias, sin que el tema estuviera en el temario,
en el mismo momento en el que el gobierno, por el éxito de sus políticas de seguridad, anunciaba que se había reducido el delito. Entonces, explíquenme cuál es la función de hacer eso. ¿Qué sentido cumple ese tipo de normas? Yo creo que, y sería fantástico contar aquí con expertos de la comunicación política, hay algo del imaginario simbólico que conecta con aquello que les dije, y vuelvo así voy cerrando, de la malitia suppletaetatem. Hay algo que voy a ponerlo de la manera, porque sé que no son todos juristas los que nos escuchan, así que me parece que es interesante que yo utilice esto para ya ir cerrando la presentación. Se suele considerar en la literatura especializada de sociología e historia de la infancia que a lo largo de la historia ha habido como dos ideales, en el sentido no de ideal, sino modelos de infancia. El ideal apolíneo y el ideal dionisíaco. Centralmente, en la historia, el ideal dominante, y lo pueden ver en el arte, en los textos históricos mismos, en la religión, el modelo que ocupó las representaciones humanas por siglos ha sido el apolíneo, en el sentido de que los niños son percibidos, y se desea que así sean, como niños que se diferencian de los adultos precisamente porque se caracterizan por su pureza, por su bondad, por su sencillez, por su simpleza, por su ternura, porque precisamente están creciendo, están aprendiendo, hay que quererlos, hay que cuidarlos. Y de hecho, desde allí, ustedes leen la declaración del año 24, la declaración de Ginebra de 1924, que es el primer documento, el primer antecedente de la convención, se habla hasta del amor que necesitan los niños, ¿sí? En oposición a este ideal apolíneo, yo le llamo por ahí alguno me escuchó decir esto ya, el niño Mastercard, porque había ahora ya hace años que no la veo, pero en una época había una propaganda en muchos idiomas, que era la propaganda de la tarjeta Mastercard, que consistía en que llegaba de viaje un papá, en esa época los estereotipos estaban un poco más marcados, y con un regalo muy importante para su hijo, su hija, y el niño o la niña, en lugar de jugar con el juego, ese muy costoso además, para paliar la culpa del padre o madre que se había salido de viaje, probablemente el niño jugaba con el envoltorio, con la caja, con el paquete, en lugar de jugar con el juego. Entonces la propaganda decía, hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe Mastercard. El mensaje, que ahí tuve yo un importante insight en esos años, era que este era el niño apolíneo, el niño desinteresado, el niño que no le importa el valor económico del juego, ¿sí? Y en oposición al niño apolíneo aparece el niño dionisíaco. ¿Quién es el niño dionisíaco? El niño dionisíaco es el niño que vamos a encontrar en Lombroso, apenas hay una mínima mención, no, casi no habla de niños delincuentes, pero alguna mención viene por ahí. El origen de la teoría está en digamos, es una teoría más rusoniana. El niño dionisíaco lo podemos encontrar en Freud, en El perverso polimorfo. Lo podemos encontrar en autores que advierten que hay algo de la infancia que está en un sujeto de poca edad, pero que no podría estar. El descontrol, lo desagradable, lo violento, el delito grave. Y bueno, esa es la idea, no sé si hay psicólogos acá, digamos, de algo de esto está detrás del orden de lo siniestro, ¿no? De la unión de cosas que no pueden estar juntas. La temprana edad y el delito atroz.
el delito aberrante. Y ustedes fíjense que en los países anglosajones las edades mínimas de responsabilidad penal nunca se elevaron. A lo largo de los siglos, por esta regla de malitia suppletitatem, siempre se mantuvo, y esto ha sido materia hasta de condenas, señalamientos de la Corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, al Reino Unido en el caso de los niños de Liverpool, el caso Balger, esta idea de que si a un chico se lo ve involucrado como perpetrador en un hecho realmente grave, no era un niño en realidad, era un adulto chiquitito, en un envase de niño. La fuerza simbólica de la negación de este ideal apolíneo de la infancia, de un niño que nos frustra porque en lugar de ser niño es un adulto en miniatura y comete un hecho aberrante, provoca tal conmoción social en mi interpretación que la defensa social es entonces los tratemos como adultos. Entonces suplimos la edad, entonces no nos importa saber cuál es la edad, que responda como adulto. El lenguaje de la calle, y lo voy a citar aquí a mi peluquero, quienes me han visto y me conocen personalmente saben que la peluquería es una actividad principal para mí. El lenguaje de peluquero, que igual imagínense que es complejo hablar de estos temas cuando están a una en la peluquería, puede pasar como con un dentista, mejor no hablar de ciertos temas. A delito de mayor, pena de mayor. A delito de mayor, pena de mayor. Porque ese chico, porque un niño no puede cometer un delito así. Porque si lo cometió no es niño. Esa idea está en la base del derecho anglosajón. Nunca, jamás estuvo en el derecho continental, civil law, ni en el derecho europeo, ni en el latinoamericano. Y hoy nos enfrentamos a una situación que, por estas razones que yo muy someramente traté de explicarles, viene a poner en crisis un proceso extraordinario de más de 3 décadas de trabajo sostenido de los estados latinoamericanos, la Corte Interamericana, los organismos internacionales, sobre todo el Comité de Derechos del Niño, la sociedad civil, las iglesias, sin importar, los gobiernos sin importar la orientación política de quien estuviera a cargo, que tuvieron estos acuerdos fundamentales para que pudiéramos crear esta justicia penal de adolescentes, que, insisto, es una invención que la historia del derecho va a comentar, estoy segura, pero por mucho tiempo. La pérdida del principio de especialidad, que en definitiva de eso se trata cuando me dicen que hoy se aprobó una ley en Paraguay que reformó el código, el artículo 220, no me acuerdo, 200 y algo, para tener penas más severas, para tener, no sé si discuten la edad, eso fue lo que pasó en la Argentina. Fíjense la curiosidad, Argentina tiene el índice, ustedes saben que la seguridad se mide por la tasa de homicidio. Argentina tiene uno de los índices más bajos de la región y tiene la edad más alta, la edad mínima más alta. Entonces no hay ninguna correlación entre edad y delincuencia juvenil. Ahora, sobre algo sí hay correlación. Y esto pueden estudiar, les puedo mandar el estudio de Harvard o los estudios de los países nórdicos, que hay varios sobre esto durante varias décadas. En un momento, no sé, me recuerdo ahora cuál país, por una campaña así de una coyuntura de un hecho muy grave, se baja la edad a 15 años, de 16. Aumentaron los delitos en lugar de bajar. Entonces, lo que se logra con estos cambios, además de derribar un trabajo tan excepcional que se hizo, es generar mayores condiciones de inseguridad, con independencia de desconocer los compromisos internacionales de los países. Entonces, pero yo ya quiero hacer un argumento más fuerte para la comunidad en general. Las sociedades que viven más seguras son las sociedades en las que los derechos fundamentales de todas las personas están garantizados. Y el derecho a la seguridad es un derecho fundamental. Y los que más sufren la inseguridad son los más vulnerables. Los que tienen más recursos se tienen más o menos
Hay excepciones, por supuesto, pero en lo que es el delito común se las pueden arreglar. Pero los que están en mayor situación de desventaja social, el que tiene que salir de su casa a trabajar a las 4 de la mañana, que es de noche, y esperar un colectivo que a lo mejor tarda 1 hora en llegar o media hora, y está mucho más expuesto a que sufrir un delito, que le roben su celular, que una persona que no le cuesta tanto llegar a su trabajo, por darles un ejemplo sencillo. Entonces, las sociedades más seguras son las sociedades en las que se respetan los derechos fundamentales. Las respuestas más eficientes son las respuestas que, en relación con los chicos, abordan en los casos de una manera que intenta recomponer la tragedia que fue el delito para la víctima, pero también para el chico, de una forma restaurativa, que es el marco de este diplomado, porque con los chicos se puede restaurar lo que probablemente con adultos sea mucho más difícil, porque la víctima puede ser que esté más dispuesta, porque el chico está creciendo, porque se creen que hay que darles más oportunidades. Eso funciona y eso está probado científicamente que reduce la violencia. Todas estas iniciativas espasmódicas de coyuntura probablemente satisfagan otras necesidades, pero no van a incidir en la reducción de la violencia, no van a generar sociedades más justas, no van a hacer que todos vivamos mejor. Entonces tengamos una conversación adulta, responsable, respecto de por qué pasa lo que nos pasa en esta época. Desde la academia estas son las explicaciones que yo estoy trabajando, y sí hago una apelación fuerte a la reconstrucción de la ingeniería institucional, que es la asignatura pendiente que en una evaluación general de lo que hicimos en América Latina, creo yo, nos faltó, y sobre lo que deberíamos poner nuestros esfuerzos. Así que bueno, yo me detengo aquí, les agradezco la atención, y si veo que hay preguntas, no estoy muy este formato me resulta un poco complicado de seguir, pero me dirán cómo hacemos, pues no veo a la gente. Ahí la veo, veo a alguien. Gracias, Claudia. Gracias, Rosalba, a todos. Karina, Buenas tardes. gracias. Muchas gracias. Muy amables. Espero que haber sido clara. Está muteado tu micrófono, doctora Claudia. Si podés desmutear, por favor. Ahora ya está habilitado para que puedan hablar. No se escucha, Claudia. Su micrófono, Claudia, es lo que no está funcionando. ¿Ahora será que me escuchan? Tampoco. Sí, Sí, ahora sí, doctora. qué bien, qué genial. Bueno, estaba sufriendo. Muchísimas gracias, doctora Mari, por este recorrido que hizo en un tiempo, diría, bastante acotado, pero eh, pudimos seguir todo lo que hablaba respecto a los aspectos culturales y la construcción sociohistórica de la categoría infancia, porque eso está detrás también, ¿verdad? Seguimos manteniendo una construcción que impide que veamos a los chicos y chicas como personas que están en proceso de desarrollo
Y de fondo también un tema que vamos a ir hablando en los próximos módulos y es la madurez y cómo concebimos este tema de la madurez actualmente. Me decía el doctor Camilo, es un tema en el ámbito del sistema penal adolescente. ¿Cómo pensamos la madurez del adolescente? ¿Cuándo es una persona madura y cuáles son los elementos que el magistrado y el equipo de justicia toma para decidir en un caso en particular? El otro punto al que hacía mención, la ingeniería institucional, que es un tema pendiente, pero no solo para justicia penal adolescente, sino esto cae de fondo y de lleno en el sistema de protección de la infancia, porque tuvimos como una pausa, diría yo, en acotada síntesis, respetando también el tiempo y en breve voy a pasar al otro punto. La pandemia parece que nos dejó en una pausa de seguir desarrollando ese sistema nacional de protección y promoción de derechos que veníamos trabajando y después hay un reinicio en el 2022 si se quiere, pero muy lento en inversión, en proyectos. El otro punto que nos decía la doctora Mari, la evidencia científica. Entonces, todo esto terminando con la necesidad de pensar en un modelo restaurativo. Así que, doctora Mari, yo quería transmitirle la excusa al doctor Camilo doctor Camilo Torres, quien se retiró porque tenía que seguir con un examen, y darle la bienvenida al doctor Camilo Filártiga, que es también comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Tenemos dos doctores aquí que se llaman igual, así que doctor Camilo, bienvenido. Él nos va a acompañar para una breve síntesis y a la doctora Mari Velov, muchísimas gracias por este tiempo que nos regaló. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Claudia. Gracias a la doctora Mari Belov. Realmente en una síntesis o en una exposición de unos minutos ha hecho realmente un recorrido muy interesante y muy preciso, sobre todo sobre la realidad actual y cómo está impactando estos cambios y estas decisiones que muchas veces son de tipo política en el sistema de justicia juvenil. Para no ahondar ya o repetir los puntos que Claudia indicó, que me parecen también muy, muy precisos, yo me quedo con esta última alerta que plantea la profesora Belov cuando dice tener cuidado de estas iniciativas espasmódicas y de coyuntura. Me parece muy interesante esa reflexión, esa alerta, porque de alguna forma pinta el cuadro actual de la situación a nivel mundial, diría yo, de estilos de liderazgos que muchas veces toman decisiones precipitadas sin una reflexión serena y sobre todo sin tener en cuenta, como muy bien indicó la profesora Belov, la construcción institucional que América Latina ha venido haciendo en estos últimos 30 años. Eso puede también ampliarse al sistema democrático en general y como vemos hoy varios sobre los cuales prácticamente no había discusión hace 20 años atrás, como hoy están puestas en entredicho varios de estos temas que pensábamos que como sociedad ya los teníamos resueltos, ¿verdad? Entonces, nada más eso, agradecer la participación de la profesora Mari Belov y también mandarle un saludo a todos los participantes y bueno, a Claudia también, que la veo conectada por ahí. Muchas gracias, doctor Camilo. Entonces, a modo de cierre de este primer día, como se anunció, hoy la idea era escuchar a la doctora Mari Belov, que nos hizo una excelente introducción, un bagaje por todo lo que hace a la construcción de este sistema penal adolescente. Mañana vamos a seguir a la misma hora. Mañana empezamos a las 4 de la tarde y tenemos una agenda sumamente interesante. Vamos a tener tres docentes de primer nivel trabajando justamente el desarrollo de la persona adolescente. En ese sentido va a estar la doctora Mónica Borile, quien es experta en adolescencias, es una pediatra muy reconocida a nivel latinoamericano
Va a estar también el doctor también Fabio Franco, quien es comisionado nacional, pero sobre todo hablando del desarrollo y de las características evolutivas de la persona adolescente. Y finalmente, el señor José Luis, que es un experto en políticas públicas desde Uruguay. Igualmente van a recibir a sus correos, o en sus correos, mejor dicho, el flyer con la presentación. Así que les esperamos mañana. Muchas gracias a todos y todas y que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Buenas muchas tardes. gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, sea buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, muchas gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana.